Entonces, nosotros estábamos viendo esta semana cómo modelar situaciones de la vida cotidiana en ecuaciones lineales en dos variables. Y obviamente habíamos visto varios ejercicios eh, respecto a eso. Además, entre medio, vimos o determinamos cuándo la gráfica de una ecuación lineal es creciente y cuándo es decreciente, ¿cierto? Entonces lo que nos queda por ahora, o en esta última clase, es simplemente seguir practicando esto de la modelación, seguir generando ecuaciones a partir de situaciones y obviamente analizando los gráficos que se desprenden de ello. ¿Ya? En este ejercicio, la situación es la siguiente. Ustedes colocan agua en una tetera y prenden, el, prenden el fuego de la cocina, digamos, la llama de la cocina y comienzan a calentar. ¿Ok? Entonces, la situación es la siguiente. Resulta que la temperatura empieza a subir 10 grados, la temperatura del agua, 10 grados Celsius cada minuto. ¿Ya? Y se sabe que en un comienzo, antes de prender la llama, obviamente, el agua estaba a 5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ponen agua en una tetera, el agua está a 5 grados Celsius, prenden la llama y se comienza a calentar, a subir su temperatura y cada minuto aumenta a 10 grados Celsius. ¿Se entiende la situación, jóvenes? ¿Sí? Ya, entonces, a partir de esta situación hay que modelarla, ¿ya? Es decir, crear la ecuación, luego graficarla, generar el gráfico de esa ecuación y al final, cuando ya tenemos el gráfico, determinar si la recta que nos va a resultar allí es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, eh, vamos conversando este primer ejemplo. Ya después el siguiente lo voy a dejar lo voy a dejar que lo hagan ustedes solos, pero este, que es el primero, conversémoslo entre todos. ¿Qué es lo que la ecuación que tiene que calcular? ¿Qué es lo que tiene que arrojar como resultado? O sea, cuando haga los cálculos respectivos dentro del modelo, ¿quién me tiene que entregar a mí? ¿Qué cosa? Del agua. ¿Qué cosa del agua me tiene que entregar? La temperatura. Entonces, si la ecuación me tiene que entregar la temperatura, que es lo que me interesa saber, entonces coloco acá temperatura igual. Porque eso es lo que me interesa como resultado. ¿A qué va a ser igual a la temperatura? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿de qué depende esa temperatura? ¿De qué depende? No me digan de los números, sino que de qué variable depende. O sea, sí, pues depende del agua, pero el agua va a seguir siendo agua. O sea, ¿qué va cambiando? ¿Qué va el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Va avanzando, ¿ya? Los minutos van avanzando. Entonces la temperatura depende del tiempo, porque la temperatura no va a ser la misma cuando ha pasado 5 minutos que cuando han pasado 10 minutos. ¿O no? ¿O va a ser la misma? No va a ser la misma, porque como se está calentando, ¿dónde va a haber una temperatura más alta? ¿A los 5 minutos o a los 10 minutos? A los 10 minutos porque ha pasado más tiempo. Entonces, mientras más tiempo pase, más caliente es el agua, una temperatura más alta tiene. Ya, ahora que ya sabemos que depende de los minutos, vamos a entender que aquí en alguna parte tiene que estar los minutos, la cantidad de minutos que han pasado. Obviamente además en alguna parte tiene que haber un 10, porque esto va subiendo de 10 en 10, y en alguna otra parte tiene que haber un 5, porque inicialmente la temperatura estaba a 5. Entonces ahora escucho ideas de cómo sería el modelo que escribirían acá. Temperatura es igual a qué. No importa que no tengan miedo, si tienen una idea, arrójenla, la probamos, la analizamos. Si no nos sirve, vamos hacia otro lado. Y si nos sirve, genial. Ideas. Los escucho, ya. Tu, tu idea, pues tu idea de lo que tu idea de cómo se calcula la temperatura, es decir, en el fondo dame la ecuación. 5 más 10 por, voy a poner minuto así como mi. Ya, esa es la idea de la Florencia, 5 más 10 por minuto. ¿Qué piensa el resto de esa idea? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Le harían algún cambio? ¿Se le ocurre otra cosa diferente? Ella dice que la temperatura se va a calcular como 5 más 10 por minuto.
¿Qué opina el resto? Tú dices poner acá al principio un 10 y acá un 5. No, pues no va a ser lo mismo. No es lo mismo. Pero la pregunta es cuál de las dos está correcta. Si es que alguna de las dos está correcta. Ya tú dices que intercambies. ¿Te parece mejor que intercambiar primero el 10 y el 5 por el minuto? Tú lo dejarías, el Benjamín lo dejaría como antes. A ver, vamos analizando el texto. Dice que la tetera aumenta 10 grados cada minuto. Esto, ¿cómo lo traducen ustedes matemáticamente hablando? 10 cada minuto. Sinónimo para cada. ¿Qué otra palabra podríamos yo borrar el cada y reemplazarlo por otra? Por. ¿Sería lo mismo? ¿10 por minuto? ¿Sería lo mismo, no? ¿Significaría lo mismo? Lingüísticamente hablando. A eso me refiero. ¿Sería lo mismo? No, no es lo mismo. Que suba 10 grados cada minuto no es lo mismo que 10 grados por minuto. No es lo mismo. 10 por minuto significa, yo entiendo 10 por minuto, es que 1 minuto 10, 2 minutos 20, 3 minutos 30. Así lo entiendo yo. ¿Está bien, no es cierto? ¿Sí? Ahora, 10 cada minuto no es lo mismo. Es lo mismo. Efectivamente es lo mismo. Ya, 10 cada por, refleja lo mismo. Entonces, 10 cada minuto, matemáticamente hablando, ¿cómo lo representamos? Matemáticamente hablando, con una operación, etcétera. Multiplicación. ¿Contra 10 con quién? Ya, pero no me digan X, porque X, digan por minuto. Porque si ha pasado un minuto es 10 por uno, 10 grados. Si han pasado 2 minutos es 10 por 2, 20 grados. Tiene sentido, ¿no? Que si hayan pasado 2 minutos aumente 20 grados. Sí. Si han pasado 3 minutos, 10 por 3, 30. 30 grados. Aumentó la temperatura en 3 minutos. Sí, porque cada minuto son 10. Entonces, si tengo 3, tengo 10, tengo 10 y tengo 10, tengo 30. 10 por 3, 30. Entonces, ese 10 cada minuto es 10 por minuto. ¿Ya? Entonces aquí hay que arreglarlo. Sería ahí. Ya, ¿y qué es el 5? ¿Qué representa el 5 en el contexto del problema? Los 5 grados Celsius. La temperatura base del agua en el sentido de que al comienzo el agua estaba a 5 grados. Antes de prender la llama, ya estaba a 5 grados. ¿Ustedes qué esperan que pase? Que a partir de 5 grados Celsius, ¿qué va a pasar con la temperatura del agua? Va a subir, po. O sea, como mínimo, la temperatura del agua es 5 al comienzo y a partir de ahí empieza a subir. Empieza a subir de 10 en 10. O sea, van a tener 5, si pasa un minuto, le suman 10. Si pasa un minuto, es decir, ¿cuánto tendrían al minuto en total? O sea, como temperatura del agua. Ya, tienen el agua, 5 grados, encienden la llama, pasa un minuto, ¿qué temperatura marca el agua si le ponen un termómetro en total? Si en un minuto sube 10, 15, porque si en un minuto, en un principio estaba en 5, pasa un minuto y sube 10, estaba en 5 y subió 10, sube hasta 15. ¿Entienden eso, no? ¿Sí? Pasa otro minuto, pasa otro minuto, 10 más, ¿hasta dónde sube? 25, ahí tienen, pues 10 más 10, 20 más los 5 iniciales, 25. Pasa otro minuto, 10 más. O sea, empieza en 5 y después, a partir de eso, empieza a subir de 10 en 10 por cada minuto. Pero fíjense que acá está la operación, es 5 más esto. Pero eso es 10 por 3. En ese caso, porque son 3 minutos. 10 más 10 más 10 son 10 por 3. O sea, esto es 5 más 10 por 3. Ahora, si fueran 4 minutos, sería 5 más 10 por 4. Si fueran 5 minutos, sería 5 más 10 por 5. O sea, el 5 va ahí, que es como la base más el 10 en 10. 10 grados por cada minuto. De hecho, si lo piensan bien, ¿se acuerdan del ejercicio del Call of Duty del juego del shooter? Que vimos ejemplo. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Qué era esto? 50 puntos de base, ¿no?
¿Se acuerdan? Entrábamos a la ronda con 50 puntos en el bolsillo. Y a partir de ahí empezábamos a subir de 70 en 70 por cada enemigo que eliminábamos. ¿Sí o no? A partir de ahí empezamos a subir de 70 en 70. O sea, es como 50 la base más 70 por cada kill o cada enemigo que matamos. O sea, empezamos en 50 y luego 70 más 70 más 70 por cada uno de los enemigos que vamos matando. ¿Y no es lo mismo acá con el agua? O sea, el puntaje base acá, ¿como qué sería? La temperatura base inicial que tenemos al comienzo. Y luego de 10 en 10. ¿Se entiende el modelo? Ese modelo está correcto. Preguntas, consultas. O sea, ese numerito que va ahí es como la base, el puntaje base, la temperatura inicial, lo que tenemos al comienzo, lo que nos cobran en un comienzo. Y este numerito que está aquí es el que depende de la variable, en este caso minutos, de los enemigos que matamos, de los minutos que llamamos por teléfono. Este se va a ir multiplicando por la variable porque depende de ella. Mientras más tenga de esta variable, se va multiplicando por ese numerito que está ahí. Y se agrega a lo que teníamos en un comienzo, lo que tenemos en la base, lo que nos cobran en un comienzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poco la lógica detrás? ¿Sí o no? Ya. Ahora nos piden obviamente graficar. ¿Qué tenemos que hacer para graficar o qué tenemos que tener para graficar? Porque ya tenemos la ecuación, pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacer qué? Ya, pero ¿y eso dónde iba ordenado? ¿En qué? En la tabla. Que aquí no hay una tabla, pero tenemos que... Ustedes la hacen. ¿Se fijan? Acá, ¿qué ponemos? Aquí obviamente no pongan X, porque no estamos ocupando X. ¿Qué va ahí? ¿Qué variable va ahí? Los minutos. Entonces aquí ponemos minutos. ¿Qué se calcula al medio? ¿Qué queremos calcular con esos minutos? ¿Qué variable queremos calcular? La temperatura del agua, va al medio, que se calcula a partir de los minutos. Y al final los puntos, minutos, coma, temperatura. Ya, generalmente a nosotros nos daban acá los números. Si no los dan, si el ejercicio, el profesor o el libro no los da, ¿qué hacen ustedes? Se inventan. Tienen que inventar variables o números que sean acordes a la realidad del problema. Entonces, no me pueden poner acá menos 5 porque no existe el minuto menos 5. No pueden ir hacia atrás en el tiempo. No existen las máquinas del tiempo. Al menos no por ahora. Entonces, no existe un tiempo negativo. Solamente puede ser positivo. Así que tienen que darme un tiempo posible. ¿Ya? Que sea realista. Ya pues, denme un número, un tiempo fácil para minutos. Recuerden, minutos es la cantidad de minutos que han pasado. Ya, la Florencia dice 5. Más fácil que 5. 1, 0, 2. Ya, pongamos 1. ¿Ya? 1 y 5. Ya, ¿qué hacemos con 2? Ya basta, con 2 ya basta. ¿Qué hacemos con el 1? Empecemos con el 1. ¿Dónde lo reemplazamos? Ahí. Entonces sería 5 más 10 por 1. 5 más 10 por 1. ¿Cuánto da eso? Primero la multiplicación, luego la suma. 15. ¿Cuál es el punto? 1,15. Luego, ahora pasamos al 5. El 5 de nuevo se reemplaza ahí. Me queda 5 más 10 por 5. 5 más 10 por 5. ¿Cuánto da eso? 10 por 5 es 50. Y 50 más 5 es 55. El punto sería 5,55. No pierdan de vista el significado. Este punto, el primero, significa que cuando ha pasado un minuto, la temperatura del agua es 15 grados Celsius.
Y cuando han pasado 5 minutos, la temperatura del agua es 55 grados Celsius. No pierdan de vista el significado, ¿ya? Entonces ahora hacemos el gráfico. Ya. Obviamente en el eje de abajo ponemos minuto y en el eje de arriba ponemos temperatura. Entonces tenemos minuto 1 y minuto 5. Minuto 1 pongámoslo por ahí y minuto 5 pongámoslo por acá. Y hacia arriba tenemos 15, supongamos que el 15 está aquí y supongamos que el 55 está por acá. Entonces tenemos el punto 1,15, que sería ese, y después tenemos 5,55, que sería ese. ¿Qué hacemos ahora? Antes de eso, me falta algo, ¿Qué me falta? Eso, pues unir los puntos con una línea. ¿Ya? Más o menos así. Y ahora sí, determinamos si es creciente o decreciente. ¿Esta recta es creciente o decreciente? Creciente. Entonces ponemos ahí creciente. ¿Cómo notábamos eso? Porque va en diagonal hacia la derecha, va en diagonal hacia arriba. Por eso es creciente. La otra manera de determinarlo es por el tema del comportamiento de las variables. A medida que pasan más minutos, ¿qué pasa con la temperatura del agua? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, cuando una variable aumenta, en este caso los minutos, y la otra, la temperatura, también aumenta, entonces estamos en presencia de una recta creciente. Si las dos aumentan, es creciente. ¿Ya? Porque tiene sentido. Mientras más minutos pasen, como estamos calentando el agua, mientras más minutos pasen, más aumenta la temperatura del agua. Una pregunta, ¿la temperatura del agua aumenta hasta el infinito? ¿O se detiene en un punto? Pregunta de ciencia. ¿En qué punto se detiene? ¿A qué temperatura se detiene? Pregunta de ciencia. Cultura general, de ciencia, o sea, tienen que saber esto. O sea, el agua tiene una temperatura máxima. ¿Cuál es la temperatura máxima del agua en condiciones? ¿Ya? ¿Y qué temperatura es esa? ¿Eh? Tienen que saber eso. Hasta los. Hasta bueno, depende de la presión del aire. Uno habla en condiciones normales, la temperatura hierve a los 100 grados Celsius. Y a partir de ahí pasa a otro estado de la materia. ¿A qué estado? A vapor. O sea, deja de ser agua y se convierte en vapor. Y ahí sigue subiendo la temperatura, pero en forma de vapor. Pero el agua como tal llega hasta los 100 grados Celsius. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, ejercicio 3. Ahora ustedes. La situación es similar, pero obviamente con un cambio. Ahora, ya, la temperatura del agua, seguimos con el agua en la tetera, en la cocina, estamos calentando el agua, y llegó al máximo. Porque queríamos hacerle un tecito, un cafecito, llegó al máximo. ¿Cuál es el máximo del agua? ¿Cuál es la temperatura máxima del agua? En condiciones normales, aproximadamente, jóvenes. 100. Llegó a los 100. Ya, empezó a burbujear y la mamá o usted o el papá apagó la llama del gas. La apagó para servir. Sirvió y apaga la llama. ¿Y qué pasa ahora con el agua que quedó, el resto del agua que quedó en la tetera? ¿Qué empieza a pasar con el agua? La temperatura del agua. Ahora que apagó la cocina. Empieza a bajar su temperatura. ¿Pero desde dónde? ¿Desde qué punto? Desde el máximo que alcanzó. Desde 100 empieza a bajar. Y empieza a disminuir 4 grados cada minuto. Es decir, empieza a bajar de 4 en... Chicos, ¿de 4 en qué? De 4 en 4. O sea, parte en 100, pasa un minuto, ¿y cuánto marca la temperatura del agua? Si pasa un minuto y va bajando de 4 en 96, pues bajó 4. Pasa otro minuto, ¿y cuánto marca el agua? Pasa otro minuto, ¿y cuánto marca la temperatura del agua? 88 y así sucesivamente. ¿Entienden la situación entonces? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora creen el modelo para la temperatura nuevamente. Obviamente, lo que estamos midiendo la temperatura del agua va a depender de los minutos, obviamente. Creen el modelo, es decir, creen la ecuación y luego obviamente pasamos a la tabla. Un minuto
para copiar el ejercicio, el enunciado que está arriba en palabras, y mientras lo copian, vayan pensando cómo sería el modelo. ¿Ya? Un minuto. Vamos, jóvenes, a pensar. Tengo ganas de comer una galletita. ¿Ah? Tengo ganas de comer una galletita. ¿Me traes una galletita? ¿Pero se acabaron o no? No sé qué. ¿Una? Sí. ¿Una? No sé si queda una. Que debe quedar al menos una. Una o dos quedan. Les voy a dejar igual a la vista el de arriba. Se parece al de arriba. Obviamente no es igual, pero se parece. ¿Ya? Se pueden basar un poco en la situación de arriba para pensar en la situación del que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Ya. Escucho ideas. No importa, no tengan miedo a equivocarse. Ya, la vamos a ir probando. Y si funciona, genial. Y si no funciona, las vamos modificando hasta que lleguemos a la ecuación que corresponde. Ya, ¿cuáles serían las ideas? 100 menos 4 por minuto. Así. ¿Están de acuerdo? A ver, aquí apareció un menos. Hasta ahora no había aparecido un menos. ¿Qué significa el menos? Porque antes teníamos más. ¿Qué significa el menos en el contexto del problema? Démosle un significado para que entendamos de dónde sale, porque no es como que se me ocurre menos y listo. ¿Ah? ¿La temperatura qué cosa? A ver, en el fondo quiero que me digan, ¿por qué en el ejercicio anterior era un más y por qué en este ejercicio es menos? ¿Por qué? Ya, dale Javiera, porque en el anterior ¿qué pasa? Exactamente, en el ejercicio anterior la temperatura iba subiendo de 10 en 10. O sea, a la base inicial, a la temperatura inicial de 5 grados Celsius, yo le iba sumando 10 cada minuto. Les voy sumando, por eso suma. Pero ahora en esta situación, yo parto de 100 y ahora yo le voy quitando de 4 en 4, quitando porque la temperatura va disminuyendo. Por eso ese es el modelo. ¿Se entiende? ¿Lo encuentras muy difícil o se entiende? ¿Está bien o no? No es tanto, ¿ya? Si lo piensan bien, no es tanto. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos el modelo, tenemos que llegar a graficar para decir si es creciente o decreciente. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué había que hacer? La tabla. Entonces hacemos una tabla, vayan haciéndola conmigo para que vayamos al mismo tiempo. Con dos números nos va a bastar, ¿ok? Con dos números es suficiente. Después, la próxima semana les voy a explicar por qué dos. ¿O alguien sabe por qué dos? ¿Por qué tienen que ser dos? Y ya con eso no tenemos. ¿Alguien sabe? Tiene que ver con algo geométrico. Claro, porque con uno, si tuviera un punto, piensen en que este es el plano. Si tuviera el punto, puedo dibujar esa recta, o esa recta, o esa recta, o esa recta que pasa por ese punto. Tendría infinitas rectas, pero yo necesito una. Entonces necesito sí o sí otro punto. Y ya con dos me queda la recta. Obviamente con tres también funciona, con cuatro, pero como mínimo dos. Para dibujar una recta se necesitan como mínimo dos puntos. Por eso acá necesito dos números, para generar dos puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá los minutos y acá la temperatura.
Y acá obviamente los puntos, minutos, coma, temperatura. Si no me dan los números de los minutos, ¿qué hago yo? ¿O qué hacen ustedes? Se inventan que tengan sentido. Ya, díganme dos números sencillos para que todos hagamos con los mismos números. Dos. Ah, otro. Tres. Listo. Ya, hagan la tabla y el gráfico con el 2 y el 3. Todos trabajando. 2 minutos y revisamos. Ya, lo más rápido que puedan. 2 minutitos y revisamos. Tienen que hacer los cálculos, generar los puntos, ubicar los puntos en el plano, unirlos para tener la línea recta y luego terminar diciendo si es creciente o decreciente. ¿Ya? 2 minutitos para todo eso. Si hay alguna duda me consulta. ¿Cómo van? Ya, ¿y el resto? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿O no dicen nada porque no están copiando ni haciendo nada en el cuaderno? Ya, vamos a ir reemplazando entonces. El 2, recuerden, se reemplaza en los minutos. Entonces ahí voy a poner un 2. Entonces me va a quedar 100 menos 4 por 2. Primero la multiplicación. 4 por 2 es 8 y 100 menos 8 es 92. Por lo tanto, el punto es 2,92. Ahora, nunca pierdan de vista el entendimiento. Quiere decir esto que a los 2 minutos, ¿qué cosa? A los 2 minutos, ¿qué cosa pasa? La temperatura del agua cuando han pasado 2 minutos es 92. O sea, en el fondo, apagaron la llama, dejan pasar 2 minutos, meten un termómetro en el agua y les va a marcar 92. ¿Ya? Eso es lo que significa o lo que está pasando. Luego, metemos el 3 en el minuto, ponemos ahí 3, y me queda 100 menos 4 por 3. ¿Cuánto da todo eso? 88. 4 por 3 son 12 y 100 menos 12 son 88. Por lo tanto, el punto es 3,88. Ahora hacemos el gráfico, obviamente ubicando sus puntos. Acá van a estar los minutos, acá va a estar la temperatura. Si se fijan acá tenemos los minutos 2 y 3. Entonces acá 1, 2, 3. Y la temperatura que tenemos para ubicar es 92 y 88. ¿Cuál de los dos números está más arriba en el eje, el 92 o el 88? ¿Cuál está más arriba? El 92, obviamente, porque es más grande. Y va abajo de él, más abajo tiene que estar el 88, supongamos por ahí. Entonces tenemos el punto 2,92 y después tenemos el punto 3,88. Ahora, ¿qué hacemos? Unirlas y nos da eso. ¿Ese tipo de recta es creciente o decreciente? Decreciente, pongamos ahí. Decreciente. Porque de izquierda a derecha va en diagonal hacia abajo. O si quieren, a medida que aumentan o pasan más minutos, ¿qué pasa con la temperatura del agua? ¿Aumenta o disminuye? En este ejemplo. A medida que pasan más minutos, ¿qué pasa con la temperatura del agua? Chicos, ¿va bajando o va aumentando? Va bajando porque se está enfriando. Entonces la temperatura va hacia abajo. Fíjense cómo los minutos van aumentando, pero la temperatura va bajando. Eso ya indica, esa relación entre las dos variables indica decreciente. Y tiene sentido, porque en el primer ejemplo
teníamos la llama puesta, la temperatura iba subiendo, creciente. Y ahora apagamos la llama. ¿Qué pasa con la temperatura? Va bajando, decreciendo. ¿Se entendió el problema? ¿O los dos problemas? Y ahora vamos a pasar a más ejemplos. Ya, esta parte que está acá la vamos a saltar. La pueden leer porque está en el documento que está en Classroom. ¿Ya? Un poco trata de explicar qué pasa con estas constantes. Esas constantes son los números. Por ejemplo, en el caso de acá, el -4 y el 100. ¿Se fijan? Trata de un poco, o habla de ellas, de las constantes. ¿Ya? Es como una manera de entender qué está pasando con la creación del modelo, qué significa la constante m y qué significa la constante n. Pero más allá de eso, vamos a seguir haciendo ejemplos para que sigamos practicando cómo se modela. Entonces, ¿han ido a Fantasylandia? ¿Quién ha ido a Fantasylandia? ¿O a un parque de diversión? ¿Nadie? ¿Tú has ido? Ya. La siguiente situación es de un parque de diversiones. No es similar a la de Fantasylandia porque Fantasylandia cobra de otra manera, ¿ya? Pero supongamos que hay un parque de diversiones que cobra 5.000 por entrar. O sea, por entrar dentro del espacio del parque ya te cobra una entrada de 5.000. Y una vez adentro, por cada juego al que te quieras subir, te cobra 500 pesos. Por cada juego. O sea, si yo me quiero subir a la montaña rusa, tengo que pagar 500. Si después quiero ir a entrar a la casa del miedo, 500 más. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende la situación? Ya, pues, entonces creen el modelo que calcula lo que se va a pagar en total dependiendo de la cantidad de juegos a los cuales me subo. Repito, creen un modelo, es decir, una ecuación, que calcule lo que voy a pagar en total dependiendo de la cantidad de juegos a los cuales me subo. ¿Ya? Un minuto, copien el enunciado, copienlo. Esta parte de quién sería la M, quién sería la N, eso lo pueden saltar. Ya, de hecho, vamos a poner acá pongamos aquí una rayita. No es relevante. Pero sí la última pregunta. ¿Cuál es el modelo? En el fondo, ¿cuál es la ecuación? ¿Ya? Un minuto para pensar mientras copian. Vamos, todos pensando. A ver, para que no sea lo mismo de siempre, la Florencia o el Vicente. A ver, otras, o quién más era el que siempre, el Benjamín. Otro alumno, otro estudiante del curso que me diga cuál es su idea. A ver, Martín, ¿cómo sería? Espera, te faltó algo. Porque es una ecuación, tiene que tener una variable al comienzo que es la que tú quieres calcular. O sea, hay un igual. No sé, pues dime tú. Tú parece que me diste la parte de acá. Pero tú con eso, con eso qué obtienes? Esa es la pregunta. Porque por ahí partes. ¿A qué te refieres con la entrada? Te perdiste. A ver. Ya, pero piénsalo.
esto, cuando tú operas lo que estás acá, ¿qué obtienes? Obtienes una temperatura, obtienes dinero, obtienes ¿qué? El número que obtienes, ¿qué significa? ¿Es dinero? ¿Es temperatura? ¿Es cantidad de algo? ¿Es tiempo? ¿Qué es? ¿De qué? ¿Qué estás sumando y multiplicando acá? Ya, pues, ya, pues entonces, por lo tanto, ese número final, ¿qué es? A ver, ayudémosle a Martín. ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Al comienzo, ¿qué se calcula con esta ecuación? El resto, a ver. Ya, Vicente. ¿Qué se calcula acá? El, el dinero que se va a gastar. En el fondo, lo que tú vas a sacar del bolsillo por haber entrado y ocupado todos los juegos. Porque en el fondo, Martín, tú estás, me imagino que vas a sumar un 5.000 y un 500 por algún lado. Estás sumando dinero. Es dinero. Entonces, el resultado final es dinero. Pongámosle, ¿cómo le ponemos eso? Díganme un nombre. Lo que vamos a pagar. ¿Sí? A ver, pongámosle pagar. Ahí sí. ¿Lo entiendes, Martín? Ya, ahora sí. No, está bien. Lo que se va a pagar es igual a. Ahora sigue con tu idea. Pongámosle a eso. Número. No, pero para que se entienda. Número de juegos. ¿Ahí? ¿Sí? El resto. Ah, me faltó un cero. Sí, sí, me faltó un cero. Perdón. Me quedé pegado con un 50 de otro ejemplo de otro. Por número de juegos. Ahí sí. Los demás, ¿entienden? ¿Qué opinan? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Modificarían algo? Está bien. ¿Tiene sentido, no? Tiene sentido porque aquí está lo que me cobran al comienzo. Que me lo cobran sí o sí, porque ya entrando me cobran 5.000. Y ya a partir de ahí, si me sumo si me subo a un juego, es más 500. Si me subo a otro juego, otro 500. Si me subo a un tercer juego, otro 500. Entonces es 5.000 más eso que representa esto. Los 500 por la cantidad de juegos a los que me subo. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿Comentario respecto a este modelo? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿En serio? Todo claro. Ya. ¿Y este? Un montacargas. ¿Qué es un montacargas? Montacargas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? ¿Para votar? No, para votar no. Para, claro, para montar, pero para mover carga pesada. Porque no van a estar las personas moviendo una tonelada. No, pues hay máquinas, en este caso un montacarga, que las mueve. Generalmente sirve para subir carga. Imagínense que quieren subir muchos kilos de algo, de algún producto, desde un primer piso a un quinto piso. Obviamente no sirve el ascensor porque el ascensor aguanta, está hecho generalmente para personas. Estamos hablando de mucho peso, de mucho material o mucha carga. Entonces, ahí, en vez de llamársele ascensor, se le llama montacarga. Entonces, y obviamente como suben mucho peso, son lentos, suben cosas lentas. ¿Ya? Entonces, un montacargas sube 2 pisos cada un minuto. Cada un minuto sube 2 pisos. O sea que si pasa un minuto, ¿cuántos pisos subió? Dos. Si pasan 2 minutos, ¿cuántos pisos subió? Cuatro. Si pasan 3 minutos, ¿cuántos pisos subió? Seis. Y así sucesivamente. Ya, pues este montacarga inicia su recorrido en el piso -4. Si pongamos que el edificio o el lugar donde está tiene un subnivel, o sea, tiene, ¿cómo se llama? Subterráneo. Entonces, inicia su recorrido en el piso -4 y desde ahí le ponen carga y desde ahí empieza a subir. Recuerden, sube 2 pisos cada minuto. Entonces, ¿cuál sería el modelo que calcula el piso en el que va a estar el montacarga dependiendo de los minutos que pasan? ¿Qué me da la idea? Se va a poner el piso, el nivel o nivel, o piso, nivel en el que va a estar el montacarga dependiendo de la cantidad de minutos que han pasado. Por
A ver, a ver, el resto, otras personas. ¿Qué dice el resto? La Javiera, el Simón, la Bianca, la Ignacia. A ver, espérate, espérate. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo sería? Piensen, piensen, en la tetera la temperatura iniciaba en un punto. En el caso del parque de diversiones me comenzaban cobrando algo. En el caso del juego me comenzaban dando 50 puntos. Hay como un estado base, como un inicio. ¿Cuál es el inicio en este problema? ¿Dónde, dónde parte el montacarga? En el piso -4. Ya, y a partir de ahí ahora piensen, porque el ascensor tiene dos direcciones, puede subir o puede bajar. ¿Qué hace ahora el montacarga? Sube, ya, sube, empieza a subir, porque dice sube, verbo subir, hacia arriba. Eso, ¿qué operación matemática creen que va aquí en base a subir? Más. Es como el agua cuando subía de temperatura. Subía la temperatura, sumábamos. Bajaba la temperatura, restábamos. En este caso sube, sumamos. Más. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto sube? De dos en dos, ¿o no? Un minuto, dos pisos, 2 minutos, 4 pisos, 3 minutos, 6 pisos, sube de dos en dos. Por lo tanto, ¿qué coloco aquí? 2 por minuto. Y listo, ahí está. Parte en el nivel -4 y a partir de ahí sube de 2 en 2. O sea, parte en el piso -4, luego salta al piso, como va de 2 en 2, al -2. Luego a qué piso salta o nivel salta. Nivel es como la recta numérica, pues, chicos. -4, -2, nivel 0. De ahí, nivel 2, nivel 4, nivel 6, nivel 8, dependiendo de los pisos que tenga el edificio. Pero parte en -4 y de ahí empieza a subir. -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Se entendió? Ya, pues perfecto. Con esto damos por terminado entonces esta parte de modelación de esta semana. Les voy a dar el link. Obviamente no es para que lo hagan ahora porque ahora tienen que ir a otra clase. Pero anoten ahí ¿cómo se llama? El link para que después en la tardecita, cuando terminen sus clases, se pongan a hacer el quiz. Ese es el quiz número 2. Se los voy a publicar también en Classroom como mensaje y también se los voy a mandar al grupo de curso. ¿Ya? Entonces, chicos, dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Hola, buenos días.